nada. Ellos no hicieron nada, ellos eran inocentes como todos los que están ahí. Murió inocentemente, joven, un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia. A uno no lo llaman nada, uno tiene que enterarse, es así. Entonces ahora que lo que solicito es nada más la entrega del cuerpo, pues. Yo como madre ya no aguanto más, yo no duermo, no puedo, no podía ni comer. Por favor, se los pido, ¿dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque? ¿Sabías que en Venezuela hay personas que han pagado con su vida el precio de querer un país libre? No estamos hablando de muertes naturales, ni mucho menos accidentes fortuitos. Estamos hablando de un patrón, un sistema diseñado para destruir a quienes se atreven a pensar diferente. Desde 2015, más de 20 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, esto según reseñó nuestro portal aliado Efecto Cocuyo, basándose, por cierto, en documentación que manejan organizaciones no gubernamentales. Esta no es solo una estadística, son vidas, son historias y son gritos de libertad que el régimen ha silenciado. Pero lo más alarmante es que esto sigue ocurriendo. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, 3 nuevas vidas se sumaron a esta lista. 3 nombres más que representan el abuso, la negligencia y la represión que caracterizan a este sistema. Hoy te cuento quiénes eran estas personas, qué les pasó y por qué no podemos olvidar sus historias. Porque detrás de cada muerte hay un mensaje claro y contundente. El régimen de Maduro utiliza las cárceles como una herramienta de exterminio político. Quédate, porque en este video no solo vamos a hablar de estas tragedias, te voy a explicar lo que significan para Venezuela y lo que se está haciendo para que estos crímenes no queden impunes. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en redes, periodista venezolano en Washington DC, y hoy quiero que hablemos de estas historias, de lo que está pasando tras las rejas con los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro, porque son una muestra dolorosa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero antes te pido que te suscribas, actives las notificaciones y le des me gusta y compartas. Recuerda el 1x10 periodístico. Con esto me ayudas enormemente a que YouTube me recomiende a otros usuarios. Crecemos la comunidad y vencemos la censura y la desinformación, y solo te quita unos segundos. Recuerda que puedes mandar tu super chat, un super gracias, y también hacerte miembro de esta comunidad en el botón de unirme, justo aquí abajo al lado del botón de suscribirte, solo si estás fuera de Venezuela y así apoyas este proyecto periodístico independiente. Comenzamos. Las cárceles en Venezuela no son simplemente lugares de detención. Bajo el régimen de Maduro se han convertido en centros de tortura, negligencia y aislamiento. Según el Foro Penal, el 16 de diciembre había 1.877 presos políticos en el país, personas encarceladas por participar en protestas, por criticar a la dictadura o en muchos casos simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un caso emblemático de esta realidad es el de Rodolfo González, conocido como el Aviador. En 2014, Rodolfo fue arrestado por supuestamente participar en protestas antigubernamentales. No había pruebas en su contra, pero eso no importó. Fue llevado al Helicoide, una de las prisiones más temidas del SEBIN, donde pasó meses aislado, sin acceso a su familia y bajo condiciones inhumanas. En 2015, apareció muerto en su celda. Las autoridades dijeron que se suicidó, pero su familia nunca les creyó. Esta fue la primera muerte documentada bajo la custodia de Nicolás Maduro. ¿Cómo confiar en un sistema que lo quebró poco a poco hasta llevarlo a ese desenlace? Si es que realmente se suicidó. Otro caso que refleja esta realidad es el de Carlos Andrés García, un concejal del estado Apure detenido en 2016. Según el partido político Primero Justicia, Carlos fue arrestado de manera ilegal por los cuerpos de seguridad, quienes presuntamente sembraron una suma de dinero en efectivo para justificar su detención. En agosto de 2017, mientras estaba bajo custodia del SEBIN, sufrió un accidente cardiovascular.
A pesar de las repetidas denuncias de su familia y de Primero Justicia, las autoridades se negaron a trasladarlo de inmediato a un centro médico. Según el partido, cuando finalmente fue llevado a un hospital, ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud. Lo más indignante es que 2 días antes de su fallecimiento se le había otorgado una medida cautelar de casa por cárcel debido a su estado crítico de salud. Sin embargo, esta orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad, quienes lo mantuvieron bajo custodia hasta que fue demasiado tarde. Primero Justicia responsabilizó directamente al gobierno de Nicolás Maduro por su muerte, asegurando que este caso era una prueba más de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra opositores en Venezuela. Pero no se trata solo de estos 2 casos. La lista sigue creciendo. Según informes de Amnistía Internacional, las condiciones en las cárceles venezolanas son inhumanas. Falta de atención médica, torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado y la negación de derechos básicos son prácticas comunes. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque esto no es solo parte del pasado. En los últimos meses, 3 nuevas muertes han puesto en evidencia que el régimen sigue utilizando las cárceles como armas de represión. Hablemos de Jesús Rafael Álvarez, Oswald González Pérez y Jesús Manuel Medina Martínez, 3 presos políticos que murieron bajo custodia de la dictadura en el contexto postelectoral. Esto tras los comicios del 28 de julio de 2024. Estas muertes no solo son tragedias humanas, sino un reflejo del abandono y la negligencia sistemática que caracteriza al sistema penitenciario del régimen de Maduro. Primero, retomemos el caso de Jesús Rafael Álvarez, quien falleció entre la noche del 12 de diciembre y la madrugada del 13 de diciembre en el centro penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo. Fue detenido el 2 de agosto de 2024 en medio de las protestas postelectorales cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DIGESIM, irrumpieron en su casa en el Callao, estado Bolívar, llevándose no solo a él, sino también a su esposa, Ani Suárez de Álvarez, quien sigue privada de libertad, por cierto. Jesús era diabético y sufría de otras complicaciones de salud. Durante meses su familia denunció que no estaba recibiendo atención médica necesaria, ni siquiera se le proporcionaban los medicamentos básicos para controlar su condición. ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades? Bueno, el silencio absoluto. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Jesús pasó sus últimos días en condiciones deplorables, sin acceso a medicamentos ni el tratamiento que necesitaba. Su cuerpo simplemente no resistió y murió en el olvido. El calvario de su familia no terminó allí. Su hijo, Jesús Álvarez, tuvo que enterrar a su padre mientras era escoltado por funcionarios de seguridad. El cadáver fue entregado el sábado 14 de diciembre y, según declaraciones de este hijo, el cuerpo ya estaba en un estado avanzado de descomposición. Esto no solo refleja la negligencia médica, sino también la falta de humanidad en el trato hacia los familiares. ¿Tu nombre? Jesús Álvarez. ¿Qué situación estás presentando? Bueno, hoy a las 7 y tanto de la noche me enteré de que mi papá falleció. A mí no me avisaron nada. Resulta que me entero de que a mi papá y que falleció fue ayer y lo pasaron para el hospital central, en la morgue. Pero no me avisaron nada, pues no recibí ninguna llamada, nada. Yo me vengo a enterar por una noticia en las redes, imagínense. Como uno como familiar, a uno se le va a morir. El familiar de uno que está ahí preso inocentemente va a morir y a uno no lo llaman, nada, uno tiene que enterarse, es así. Entonces ahora que lo que solicito es nada más la entrega del cuerpo, pues me mandan a la PTJ, que tengo que venir para acá a buscar no sé qué. Entonces vengo acá a que me entreguen ese papel que me dicen que ahí no hay ningún muerto, que cuál es el cadáver. Y lo que yo vi allá ¿qué fue lo que me mostraron allá? El cuerpo ese que me mostraron allá, que era un muñeco, algo falso. Ese era mi papá, el que yo vi ahí. Y los datos que me tomaron para el acta de difusión, que es falso eso. No. Entonces yo exijo de que me entreguen el cuerpo de mi padre. Y exijo también la liberación de mi mamá, que está en Puerto Ordaz, en el destacamento 625.
Exijo la liberación de mi madre porque yo no quiero que ella también muera, pues. Ella muera encerrada ahí siendo inocente igual que mi padre. Que murió inocentemente, joven, un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia. Todavía tenía tanto que darnos a nosotros. Y vine para acá hace un mes, tengo un mes durmiendo por aquí, comiendo de lo que me dan y eso, porque la plata que cargaba pues ya se está agotando, ya no quedan muchos, hay que ahorrar. Entonces, vine con el fin de que me entregaran a mi padre en libertad, pues, fuera como fuera, pero que me lo entregaran, pero ve, que me entregan un cuerpo fallecido. Me lo llevo, pero no como quería. Y mi mamá presa todavía. Entonces, exijo que me entreguen el cuerpo de mi padre y la liberación de mi mamá, para que no tenga yo que también recibir otra terrible noticia. A esta tragedia se le suma Oswald Alexander González Pérez, de 43 años, quien falleció solo 72 horas después del fallecimiento de Jesús, también en la misma prisión, en Tocuyito. Oswald fue detenido el 1 de agosto de 2024 en el estado Lara junto a su hijo de 19 años de edad. El OVP informó que Oswald padecía de hepatitis y depresión severa, pero igual que en el caso de Jesús, no recibió atención médica. Ambos estaban recluidos en Tocuyito, un centro penitenciario que fue intervenido por las autoridades en 2023 y habilitado este año como lugar para encarcelar a los llamados guarimberos, término que Maduro usa para deslegitimar a los manifestantes. Según las denuncias, estas instalaciones no cuentan con condiciones mínimas para la detención humana. Mi nombre es Sugeil González, soy hermana de Oswald González. El señor no falleció. ¿Cómo se enteró? ¿Qué les han dicho? ¿Vinieron en busca de respuestas? ¿Se encuentra a esta hora acá afuera Le hicieron una llamada a su esposa, que lo había trasladado al hospital. Nosotros veníamos en camino. Y luego lo volvieron a llamar y le dijeron que su hijo estaba muy nervioso porque él también está detenido ahí. A él lo agarraron con su papá. ¿De dónde son? Nosotros ustedes? somos de Barquisimeto. Nunca nos dijeron, nunca salió nadie a decirnos, mire, con todos los resultados de los exámenes, nunca salieron a decirnos qué era lo que tenía. Fue porque nosotros buscamos, preguntamos a enfermeras, a doctores y bueno, de afuera nos decían, pues mira, puede ser esto, puede ser aquello, pero de aquí nunca nos dijeron. Cuando llegó aquí él no estaba enfermo, pero imagínese, esa bacteria o comida contaminada o agua contaminada. ¿Y era lo que le decían que supuestamente tenía? No, nunca nos dijeron. ¿Y los síntomas? Los síntomas era dolor abdominal, estaba muy amarillo y los labios los tenía morados. ¿Desde cuándo le estaba así? Desde el miércoles pasado, o sea, este miércoles que viene ya van a ser 15 días. ¿Tenían orden de algún médico, señora, de trasladar al señor a algún centro asistencial? Nunca nos dijeron nada. Nosotros queríamos que lo sacaran, pero usted sabe que ahí son ellos los que mandan. Y si esto no fuera suficiente, estas dos muertes se suman a la de Jesús Manuel Martínez, de 36 años de edad, quien falleció en noviembre de 2024. Había sido detenido el 29 de julio, un día después de las elecciones en el estado Anzoátegui. Según las denuncias, fue víctima de torturas que incluyeron golpizas constantes, lo que le provocó necrosis en ambas piernas. Finalmente murió en un hospital estatal tras semanas en condiciones inhumanas. La líder opositora María Corina Machado fue contundente al responsabilizar directamente a Nicolás Maduro por estas muertes, declarando, cito, Maduro los está matando. De una u otra forma, a los tres les fue negada la atención médica adecuada que necesitaban con urgencia. 3 vidas arrebatadas por un sistema criminal, 3 familias desgarradas y a quienes les han violado todos los derechos humanos, publicó la líder. Estas 3 muertes en el contexto postelectoral son un recordatorio brutal de cómo el régimen utiliza las cárceles no solo para encarcelar a los opositores, sino también para exterminarlos
En el próximo bloque vamos a ver por qué estas tragedias parten de un patrón sistemático de represión y abuso. Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo para evitar que estas muertes sigan ocurriendo? ¿Qué están haciendo las familias de estas víctimas? ¿Qué rol está jugando la comunidad internacional? Pendiente, porque vamos a hablar de las denuncias ante la Corte Penal Internacional, las reacciones internacionales. Cuando hablamos de justicia, las familias de las víctimas no han dejado de buscar respuestas. A pesar del miedo, las amenazas y el silencio impuesto por el régimen, muchas de estas familias han llevado sus casos a organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, la CPI. Sin embargo, aquí es donde encontramos uno de los mayores obstáculos, la falta de cooperación del régimen. La represión que se vive en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 no solo ha dejado muertos en las calles, sino que también ha resultado en una ola masiva de detenciones arbitrarias que alcanzan cifras alarmantes, como ya mencionamos. Estas detenciones responden a patrones que ha identificado Human Rights Watch, por ejemplo, que buscan silenciar cualquier disidencia o crítica al régimen de Nicolás Maduro. El régimen ha intensificado el uso del encarcelamiento arbitrario como un arma de control político y eventualmente usa la estrategia de puerta giratoria, es decir, unos salen mientras que otros entran, como han denunciado organizaciones como el Foro Penal. Que dicho sea de paso, los que salen no son liberados. No, señor, esto no es una liberación completa, pues quedan con otras medidas restrictivas de su libertad total. Es decir, que estamos hablando de excarcelaciones, no de liberaciones totales, que el término correcto sería excarcelaciones. Hola, mi nombre es Roda Torres, venezolana, y nunca hubiese querido tener que hacer un video para esto. Pero lamentablemente, pues como madre, mi desesperación, que ya no aguanto más, he tenido que dedicarme hoy a hacer esto. El 27 de octubre del presente año, mi hijo Jonathan Guillermo Torres Duque, entró a Venezuela después de casi 10 años que yo me lo llevé, a él y a mis otros hijos cuando eran pequeños, y yo me fui con ellos a Estados Unidos por diferentes razones, y yo regresé hace 2 años, pero mi hijo regresó ahora el 27 de octubre. Él se vino desde Los Ángeles a Panamá y de Panamá a Cúcuta y entró por tierra a Venezuela. En San Antonio del Táchira, un poquito más arriba, en la alcabala de Peracal, fue detenido en la tarde, el 27 de octubre. Yo me trasladé para allá a buscar a mi hijo porque yo me lo traía a la casa con su familia, con su mamá. Y mi hijo fue detenido delante de mí. Y yo lo pude ver y lo pude abrazar. Lloramos. Aquí está su cédula. Mi hijo es venezolano, 29780-940. Cuando yo estuve buscando a mi hijo en Táchira, lo busqué por todas partes. Fui a todas partes y me decían que ya no estaba porque yo me quedé esperando que me lo llevaran y nunca me lo devolvieron. Y después, unos días después, me dijeron que él había sido trasladado a Caracas, a un lugar de investigación. Yo no tengo la certeza de eso. Y que pasó por una depresión, tiene una depresión. En mi familia han habido casos de depresión. Les pido ayuda. Por favor, lo suplico, yo me estoy muriendo. Yo, como madre, ya no aguanto más. Yo no duermo, no podía ni comer. Por favor, se los pido. ¿Dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque? ¿Dónde está mi hijo? Cédula de identidad 29780-940. Jonathan Guillermo Torres Duque, venezolano, madre venezolana. Se lo suplico a las autoridades competentes. Mi teléfono es 0424-191-3360. Nunca me meto con nadie, ni mi familia. Ayúdennos, por favor. ¿Dónde está Jonathan? Por favor, mi hijo. Human Rights Watch
ha identificado varios patrones preocupantes en estas detenciones. Uno de ellos es la incomunicación prolongada. Muchos detenidos han pasado semanas sin poder contactar a sus familiares o abogados. Incluso cuando logran establecer contacto, se les niega a los detenidos el derecho a ser representados por abogados privados, siendo obligados a usar defensores públicos que no siempre garantizan una defensa adecuada. Otro patrón es el uso de audiencias grupales virtuales, donde los detenidos son presentados en masa ante los jueces, lo que dificulta una revisión individualizada de sus casos y compromete seriamente el derecho a un juicio justo. Y en su última expresión, agregaría yo, la violación del derecho a la vida, como la de los presos políticos de los que estamos hablando hoy, dejándolos morir por inanición, por falta de acceso a atención médica o por consecuencias de las torturas, tratos crueles e inhumanos. Una total aberración. La represión también se refleja en los cargos que enfrentan los detenidos. Delitos como terrorismo, incitación al odio o resistencia a la autoridad son acusaciones tan amplias y tan vagas que permiten al régimen criminalizar cualquier acto de protesta o crítica. Venezuela es, según la dictadura, el país con más terroristas del mundo, pues, ¿no? Human Rights Watch ha documentado cómo estos cargos conllevan penas de larga duración y en muchos casos se utilizan como una forma de intimidación hacia los manifestantes y a sus familias. Además, las condiciones de detención son inhumanas, como ya les dije. Pero la presión internacional sigue creciendo. Líderes como María Corina Machado han insistido en la necesidad de llevar estos casos a la justicia internacional. Cito, la situación de nuestros presos políticos es criminal, dijo la líder de las Fuerzas de la Democracia en un audio compartido en la red social X el 8 de diciembre. Escuchemos. La situación de nuestros presos políticos es criminal. Ellos y su familia están sufriendo profundamente. En julio eran 300 personas. Pero tras su derrota electoral monumental, Maduro y su régimen llevaron esta cifra a más de 2.000 presos políticos. Todos son inocentes. Todos fueron detenidos por decir la verdad, por exigir que se cumpla la ley, nuestros derechos, más nada. Entre ellos hay niños, jóvenes, mujeres, ancianos, personas discapacitadas incluso. Todos sufren algún tipo de maltrato físico o psicológico. Todos nos necesitan para recuperar su libertad. Lo que pasa en las cárceles venezolanas no solo es inhumano, es también una violación directa a los estándares internacionales, señores. Según un reportaje de El Medio del Pitazo, basado en las reglas de Nelson Mandela, los que llaman las reglas Mandela de las Naciones Unidas, todo recluso tiene derecho a una atención médica digna, evaluaciones psicológicas regulares y un ambiente que garantice su bienestar físico y mental. ¿Y qué dice la regla 27 sobre esto? Que los presos con necesidades especiales urgentes deben ser trasladados a hospitales con personal calificado. Pero en Venezuela esto es lamentablemente letra muerta. Jesús Rafael Álvarez y Oswald González, de quienes hemos hablado en este video, no son solo casos aislados. En noviembre pasado, Jesús Manuel Martínez, de 36 años, también murió bajo custodia del régimen. Según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, sufrió maltratos físicos y permaneció en condiciones tan inhumanas que desarrolló necrosis en ambas piernas, como les estaba contando. Lo llevaron a un hospital cuando ya era demasiado tarde y allí murió, dejando a su familia desgarrada y sin respuestas. La realidad es todo lo contrario a lo que dictan las normas internacionales. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, las cárceles y centros de detención preventiva están colapsados por el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios básicos. Aquí no hay atención médica ni suficiente personal calificado. Lo que hay es abandono y desidia. La regla 24 de Mandela también establece que los presos deben recibir la misma atención sanitaria que se ofrece fuera de la cárcel, es decir, gratis y sin discriminación. Pero en Venezuela ni siquiera se les permite acceder a sus propios historiales médicos. De hecho, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, ni siquiera a la mayoría se les realizan evaluaciones médicas o psicológicas básicas. El resultado,
pues enfermedades que empeoran y vidas que se apagan en un completo abandono. Señores, es importante dejar documentación y una memoria histórica de lo que está pasando en Venezuela para que jamás ocurra de nuevo. Para que más nunca exista un sistema como el de la dictadura diseñado para quebrar la humanidad misma de los seres humanos que exigen libertad. Las mismas normas internacionales que el régimen viola todos los días son la prueba de que lo que ocurre en las cárceles venezolanas es más que negligencia. Es un castigo deliberado, como lo ha manifestado Machado y otros líderes y organizaciones políticas que han culpado directamente a la dictadura de estas muertes. Pero sin duda alguna, un preso político realmente solo muere cuando se le olvida. La comunidad internacional ha tomado nota en estas denuncias, pero muchos critican que las acciones no han sido suficientemente contundentes. La Corte Penal Internacional ha mantenido abierta una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo la muerte bajo custodia. Sin embargo, como ocurre con muchos procesos internacionales, el avance ha sido lento. Por otro lado, países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea han impuesto sanciones específicas contra funcionarios del régimen. Estas sanciones buscan presionar económicamente a Maduro y a su círculo más cercano, limitando su capacidad de operar fuera de Venezuela. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Son estas sanciones suficientes para garantizar justicia? Por ejemplo, Estados Unidos ha aprobado recientemente en la Cámara Baja de Representantes en el Congreso una ley bipartidista llamada la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el ilegítimo régimen autoritario venezolano, o la Ley Bolívar por sus siglas en inglés, y vaya que este acrónimo le ha quedado como anillo al dedo, Bolívar. Con esta legislación se congelarán activos adicionales a la disposición de Maduro y prohibirá expresamente a las agencias federales realizar negocios con organizaciones y personas relacionadas con el régimen venezolano por considerarlo ilegítimo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar en el futuro? Porque estas muertes no solo son tragedias personales, son una muestra de cómo funciona el sistema de represión de Maduro. Eso está claro. ¿Logrará la comunidad internacional avanzar en las investigaciones? ¿O seguiremos viendo cómo se repite este ciclo de impunidad? El papel de la comunidad internacional es crucial, pero también lo es el de quienes están fuera de Venezuela. Compartir estas historias, dar visibilidad a las víctimas y apoyar a las organizaciones que luchan por justicia son pasos esenciales y pueden estar en cada uno de nosotros. Cada voz cuenta y mantener la atención internacional sobre estos casos es clave para evitar que sean olvidados, sobre todo ahora que las redes sociales proporcionan una ventana a multiplicar el mensaje enormemente. Además, el rol de los medios independientes, tanto fuera como dentro del país, es fundamental. Informar, documentar y denunciar lo que ocurre en las cárceles venezolanas no solo mantiene viva la memoria de las víctimas, sino que también ayuda a construir un caso sólido contra el régimen en tribunales internacionales. Cada nombre, desde Rodolfo González hasta Jesús Rafael Álvarez, es un recordatorio de la lucha por la libertad y un llamado a la justicia. Hoy más que nunca es importante mantener estas historias vivas. No podemos permitir que el silencio sea la última palabra. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y episodios de podcast y además contenidos especiales. Dale me gusta, comenta y comparte el 1x10 periodístico, por supuesto. Hazlo al menos con 10 personas, familiares o amigos por las distintas apps de mensajería y redes sociales. Así me ayudas a vencer la censura y la desinformación. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Ricardo lo dice en redes sociales. Recuerda que además de suscribirte, si estás fuera de Venezuela, puedes apoyarme haciéndote miembro, dándole al botón unirme que está aquí abajo al lado del botón de suscribirte, y desde $2.99 al mes puedes apoyar este proyecto periodístico independiente que es autosustentado, luchando contra la censura y la desinformación. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Se les quiere.